Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta a Solo un Crítico. El día de hoy vamos a hablar sobre la evolución de los cetáceos. Los cetáceos poseen ancestros que habitaron antiguamente en tierra firme. Su origen queda claro cuando se aprecia que respiran aire de la superficie. Los huesos de sus aletas pectorales asemejan manos y presentan un movimiento vertical de la columna vertebral al nadar que es más semejante al caminar de los mamíferos que al nadar de los peces. La forma en cómo estos animales evolucionaron de la vida terrestre a una total dependencia del agua fue un misterio por mucho tiempo, debido a las lagunas de registros fósiles. Sin embargo, recientes descubrimientos han posibilitado ver la transición de los cetáceos a la vida acuática. También, de acuerdo al consenso científico actual, los cetáceos, los hipopótamos y sus antepasados extintos forman un suborden de artiodáctilos semiacuáticos o acuáticos conocido como Wipomorpha o Cetandoconta. Sus primeros ancestros fueron los paquicétidos, mamíferos terrestres con pezuñas, clasificados como cetáceos muy primitivos. Vivieron en el Eoceno temprano, alrededor de 53.8 millones de años atrás. Recuerdan a un perro, pero con pezuñas y una cola gruesa. Se les vincula con los cetáceos por sus oídos. La estructura de la bulla auditiva se forma únicamente a partir del hueso ectotimpánico, lo cual es muy inusual y solo se asemeja a los de los cetáceos. Esta característica es definitoria de los cetáceos y no se halla en ningún otro mamífero. Al principio se creyó que el oído de Paquicetus estaba adaptado a oír bajo el agua, pero como se podría esperar del resto del esqueleto, estaba adaptado a oír en tierra firme, y la adaptación a oír bajo el agua debió ser posterior. Los dientes de Paquicetus también se asemejan a los dientes de las ballenas fósiles, ya que eran cerrados y tenían forma triangular. Los Ambulocetus, literalmente cetáceo que camina, es un género extinto de cetáceos primitivos que poseía la capacidad de moverse en tierra firme y en el agua. Es un fósil transicional de la era cenozoica y muestra cómo evolucionaron las ballenas a partir de mamíferos terrestres. Se conocen dos especies, Ambulocetus natans e Himalayacetus subacensis. El más notable descubrimiento de los últimos tiempos en cuanto a paleontología llevados a cabo en Pakistán ha sido Ambulocetus, animal que parecía una mezcla entre mamífero y cocodrilo, de unos 3 metros de largo. Era claramente anfibio, ya que sus patas traseras estaban mejor adaptadas para la natación que para caminar sobre la tierra firme. Es probable que nadara con ondulaciones verticales de la columna, como las nutrias, focas y ballenas. Se ha especulado sobre su método de caza. Probablemente era similar al de los cocodrilos. Estaba al acecho en el agua hasta que una presa fuera a beber. El análisis químico de los dientes indica que era capaz de moverse entre agua dulce y salada. Ambulocetus no tenía oídos externos. Para detectar a sus presas en tierra, podrían haber bajado la cabeza al suelo y sentir las vibraciones. Los científicos consideran que Ambulocetus era una ballena temprana porque comparten adaptaciones con ellas. Tenía una adaptación en la nariz que le permitía tragar debajo del agua. Además, sus dientes son similares a las de los primeros cetáceos. Los remingocétidos eran animales carnívoros primitivos acuáticos de agua dulce, comunes en las costas del antiguo océano de Tetis. Durante el Eoceno vivieron desde hace 48 millones de años hasta 41.3 millones de años y existieron por aproximadamente 7 millones de años. Los miembros de esta familia tenían 4 miembros funcionales y útiles: el cuerpo esbelto de cola larga y cabeza tipo hidrodinámico. Estos pudieron haber compartido los territorios de agua dulce con antiguos cocodrilos, basados en la distribución de ambos géneros en el medio acuático. Rhodocetus es un género extinto de cetáceos arqueocetos que vivió durante el Eoceno medio, entre hace 46 y 47 millones de años. Poseía adaptaciones para la vida marina, pero aún retenía muchas características de los mamíferos terrestres. La primera especie descubierta fue Rhodocetus xerani. Todavía poseía rasgos anatómicos como una pelvis grande fundida a las vértebras
patas traseras y dientes diferenciados de otra especie descubierta recientemente. Se recuperaron los huesos del tobillo, cuyas características reforzaron el vínculo con los artiodáctilos y lo alejó de los mesoniquios. El Rhedocetus medía entre 1,5 y 5 metros y era similar a una morsa o un león marino. Se apareaban y tenían sus crías en tierra firme. Sus extremidades posteriores eran reducidas, lo que permitía impulsarse en el agua. La descripción de esta especie se ha realizado a partir de los fósiles encontrados en el año 2001 en Baluchistán, en Pakistán, por Philip Gingerich y fechados hace 47 millones de años. Posteriormente, sus descendientes tuvieron sus orificios nasales en una posición más alta en la cabeza, adaptándose progresivamente a la vida marina. Se alejaron costas y se volvieron cada vez más hidrodinámicos. El oído era muy similar al de una ballena, aunque el estilo natatorio era muy diferente. También tiene una fuerte cola que le hacía la función de timón. Georgiacetus, ballena de Georgia, es un género extinto de cetáceos arqueocetos del Eoceno medio, de lo que ahora es el sur de los Estados Unidos. Poseía una cola muy primitiva, sin aleta caudal. También tenía patas y brazos considerables. Parece que bien adaptados a la natación, pero inútiles para caminar en tierra. Medía unos 3 metros de largo y tenía un peso de 200 a 400 kilogramos. Georgiacetus es un protocétido más bien avanzado que probablemente existió desde el final del Lutetiano hasta principios de Barbastionce, hace 40 millones de años, justo antes de la aparición de los basilosaurios a finales del Bartoniano, hace unos 35 millones de años. Georgiacetus tenía un rostro alargado, lo que eventualmente representaba una ventaja, pues le facilitaba los movimientos ágiles laterales de la cabeza, que requería un animal consumidor de peces para capturarlos. La cresta sagital es alta y robusta, mientras que la fosa del macetero sobre la cara lateral de la mandíbula era insistente. Estas características indican que los músculos primarios de los maxilares eran elementos superficiales del músculo temporal. Eran animales mordedores, no masticadores. Esto es compatible con un estilo de alimentación de atrapa y traga, con poca o ninguna masticación. Esta impresión se confirma por la dentición simple de forma cónica, con facetas verticales de desgaste. Este animal evidente prefería presas grandes y activas. Esto puede reducirse por el reforzamiento de los huesos del rostro, la enorme fosa temporal para los músculos temporales y la presencia de un número pequeño de dientes grandes y relativamente romos con muestras de desgaste en las puntas. Basilosáuridos. El Basilosaurus, descubierto en 1840 e inicialmente confundido con un reptil, de ahí su nombre, y el Dorudón, vivieron alrededor de 38 millones de años atrás. En ellos ya son reconocibles los rasgos de cetáceos modernos, viviendo en su totalidad en el océano. El Basilosaurus era una criatura monstruosa, de hasta 18 metros de largo. El Dorudón alrededor de 5 metros de largo. A pesar de que se parecen mucho a los cetáceos modernos, tanto los basilosáuridos como los dorudóntidos carecían del órgano del melón, que permite a sus descendientes la ecolocalización. Tenían pequeños cerebros, lo que sugiere que fueron animales solitarios y no poseían la compleja estructura social moderna de algunos cetáceos. El Basilosaurus tenía 2 pequeñas pero bien formadas piernas traseras, que probablemente fueran utilizadas para el agarre durante el apareamiento. Un pequeño recordatorio de la vida de sus antepasados terrestres. La aparición de los misticetos. Los misticetos modernos son las ballenas con barbas que se alimentan filtrando el agua. Pueden variar un poco el tipo del alimento, desde krill a arenques. Los primeros miembros de estos grupos aparecieron durante el Mioceno medio. Estos cambios en su alimentación pudieron deberse a ambientales y físicos en los océanos, un gran cambio en la escala de las corrientes marinas y la temperatura podría haber iniciado la evolución de los modernos misticetos, dando lugar a la desaparición de las formas arcaicas.
como por ejemplo los Basilosaurus. En general, se piensa que los 4 representantes modernos de los misticetos, Validae, Balanopterae, Escuchilidae y Neobalonidae, evolucionaron a partir del Cethotherium. Sin embargo, esto es solo una especulación, pues estas 4 familias modernas poseen características desconocidas en cualquier Cethotherium. La aparición de los odontocetos. Durante el Mioceno temprano comenzó a desarrollarse la ecolocalización por parte de los cetáceos. En su forma moderna, florecieron diversas familias de delfines, Gentridon y Hadrodelphis. Estos pertenecen a los Gentrodotinae, que fueron pequeños y medianos cetáceos con gran cantidad de dientes durante el Oligoceno tardío al Mioceno tardío. Espero que les haya gustado el video de hoy. Dejen su opinión en los comentarios. Muchísimas gracias por ver.